Bien. Señores, tenemos al doctor Hanna como casi todos los miércoles. Un día que, como él decía, ya hay tanta contaminación de otros temas en un momento en que hay muchos problemas, que a veces hemos dejado la salud como tal de lado. Y nosotros quisiéramos decir algo, y es lo siguiente. En el tema de la salud y en el tema de la seguridad social, nadie se ha sentado en un medio de comunicación a decir lo que piensa de esos dos sectores. ¿Por qué? Muy sencillo. El médico no puede hablar del médico, no debe hablar del médico. Los sectores políticos, si tienen algún tipo de culpa, mucha gente no se quiere echar esos problemas encima. Los problemas de laboratorios farmacéuticos que mucha gente le carga el dado con respecto a vacuna, investigación, fondos dedicados, eso es Grandes Ligas. Y con respecto al ARS, que son los patrones de los prestadores de servicio. Y la ley lo dice y lo estima. Entonces, nosotros nos entretenemos diciendo que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Sin embargo, el doctor Hanna, que ya por razones de que no está buscando nada, la vida le ha dado todo, comenzando por vida, y se puede dar el lujo de decir algo más que no sea y que no lleve intranquilidad a sus enfermos, que todavía ve pacientes y muchos. Nosotros quisiéramos pedirle al doctor que nos trate cuáles son los efectos en la salud pública, en la salud de todos, que han tenido los dos grandes problemas que tenemos hoy. Uno, efectos de la pandemia y específicamente del virus que produjo ese problema. Y segundo, los daños que le ha producido a la población desde el punto de vista de salud, sin contar la economía, aunque afectó la economía, de los temas de no poder llevar a cabo lo que previó la salud, porque cuando se diseñó el sistema de seguridad social, aquí se le dio un tiempo, los que la diseñaron sabían y le informaron al país que tenían que tomarse diferentes etapas, 10 años primero, es decir, que aquí no se engañó a nadie. Ahora, se está pidiendo algo que no se ofreció. Nosotros queremos dejar al doctor que nos diga primero cuáles son los daños que dejó como secuela a los que se vacunaron, a los que se usaron la prueba más de una vez y a los que le dio la enfermedad. Y a los que no se vacunaron, que fueron muchos años. Mira, ese es un tema interesantísimo. Ese tema, un médico no puede decir, no se vacunen, por lo mismo que él está diciendo, claro. Aunque quizás hay alguna razón. Tú le puedes decir, no te vacunes más, ya tú tienes 4 vacunas y no se sabe lo que va a pasar en el futuro con este virus. Es posible que cada año, cuando llegue el otoño, tengamos que reactivar una vacunación como se hace con influenza o con gripe o cualquier otra cosa. Un día preguntaste, ¿cuándo fue que comenzó el desorden en este país? Cuando te oí hablando hoy del proceso de destrujillización de la UAS y los cambios en la universidad, porque había una sola universidad y le hicieron entonces 8, 9, 10 instituciones con carácter de universidad. Y yo creo que ahí es que está la clave de la pregunta. Cuando se comenzó a cambiar todo lo que Trujillo había hecho, porque lo había hecho Trujillo, sin mirar realmente a fondo si estaba bien o si era malo. Y ahí comenzó el gran desastre de este país,
del cual no nos recuperamos todavía hoy. No fue solamente tumbar la estatua de Trujillo, que están bien tumbadas, cambiar algunos de los conceptos básicos del trujillismo y la dictadura y el reinado, sino de que todo, inclusive una universidad que tenía todas las características de una muy buena universidad. Y por eso es que cuando hacen la UNFU, es una muy buena universidad, porque se fue quien no tenía que irse. Claro, no sacaron a nadie, la gente se cansó, hubo muertos buscando el 500,000, más de una persona fueron baleadas frente a Francia, entonces ya eso tenía ya otro carácter, ya la universidad era un nido de convulsiones, de trujillista con antitrujillista. Aquí todo el mundo fue trujillista, o te iba. Se quedó callado. O te iba, sí. No había mucha alternativa. Entonces, hay gente que todavía hoy no entiende el proceso. Cuando te vi hablando con el mayor, que después fue capitán Jiménez ayer, me di cuenta de que hablábamos de algo que pasó hace 58 años, en un clima y en un ambiente totalmente diferente al que tenemos hoy. Hoy tenemos la libre expresión, el derecho a la comunicación. Tú dices lo que te da la gana. La inteligencia artificial. Claro, tú dices lo que quiera el presidente y nadie te va a llamar para decirte, mira, Julito. No. Aquí hay realmente plena libertad. Que no la disfrutaba esta persona cuando te dice, yo era cuñado de Wessing y me tenían aislado, afuera. Hay que entender que nosotros hemos vivido etapas que tú no puedes describir. Tú no le puedes decir a tus hijos lo que era el trujillismo. Tú no le puedes explicar conducta que uno asumió cuando Trujillo era gobernante o los descendientes de Trujillo. O sea, las cosas cambian. Y por eso, en vez de una universidad, hoy tenemos 15 institutos y universidades. Pero eso que usted está diciendo, doctor, si usted se va a la historia y coge, por ejemplo, la independencia, el fusilamiento del opositor era un método, así mismo, ¿verdad? Por la mañana. Santana mata a Sánchez y Baez mata. Pero ese era un método normal de eliminación, al contrario. Ahora, ¿a quién se le va a ocurrir ahora ni siquiera meter preso a un opositor? Ni siquiera tocarlo. Eso es así. Quiero saludar del gobierno del presidente Abinader la firma del pacto con el Montefiore Haslund. Es una firma de un pacto entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra universidad, nuestra alma mater, con el Montefiore, que es una institución que debe tener 100 años en Estados Unidos. ¿Qué es el Montefiore? El Montefiore es un gran hospital en el centro de Manhattan, que fue el que lidió, Nueva York. Sí, que fue el que lidió con las peores crisis de droga, cuando la droga realmente debutó en Estados Unidos, con las enfermedades mentales. Montefiore era un recurso para todas aquellas personas con enfermedades mentales que iban a Montefiore y se internaban por 2, 3, 4 meses, cuando eso se estiraba a hacer. Es un buen pacto, no solamente para la UAS, para todos los dominicanos. El que vive allá, parte de la diáspora, el que está aquí y en un momento dado necesita servicios médicos en Nueva York específicamente, es un buen pacto académico y tecnológico que puede repercutir en cómo la UAS y los hospitales dominicanos se van a manejar en el futuro. Es un buen pacto. Bien. En cuanto al COVID, que todavía hoy, ayer veía yo un paciente que vivía en Estados Unidos y vino para acá hace 3 años. ¿Y por qué viniste? ¿Ya tú habías logrado lo que quería? No, estaba desempleado. La familia estaba en desbandada, me tuve que divorciar porque no podía ver a la mujer todos los días, 24 horas al día. Y barbaridades como esa, todavía hoy hay que registrarlas en los anales del COVID. Es un efecto familiar del COVID. Claro, hubo mucha violencia intrafamiliar, mucho divorcio, mucho alcoholismo, lo peor, muchos huérfanos. Niños que hoy todavía no saben quién fue su papá, porque lo llevaron un día a un hospital de Nueva York, lo dejaron en la emergencia y nunca más volvieron, no a verlo, no, a saber de él. Yo tengo amigos médicos que se enfermaron y sonaban tan mal que yo le dije, pero llámate a la ambulancia. Cuando vino la ambulancia le dijo, mire doctor, yo lo voy a llevar al hospital y lo voy a dejar en la emergencia, pero déjeme advertirle, en emergencia hay 60 personas que están peor que usted, que le ponen oxígeno en la emergencia, que no puede respirar.
y que no se sabe lo que va a pasar con ellos. Si usted quiere, yo lo llevo. Mi recomendación es, quédese aquí, súdelo con acetaminofén y mucho líquido y lo que sea, y no vaya a la emergencia. Gente que fue a trabajar y ya tenía 62 años y dijo, ¿y para qué voy a seguir trabajando? Me voy a pensionar ahora, porque yo no vuelvo a trabajar más nunca. Se pensionó a los 60, a los 61, a los 62, cuando pudo conseguir la pensión. Personas que cerraron el negocio por 15 días, como era el hábito, y nunca más pudieron abrir. Ni siquiera hoy pueden pasar por donde está ese negocio porque ya eso lo tumbaron y hicieron una torre. O sea, las repercusiones del COVID, para el cual no estábamos preparados, como no estamos preparados hoy para ninguna epidemia que con las características del COVID pueda surgir en los próximos meses o años. El COVID es una tragedia de una dimensión que hay que pararse a pensarla. Una bomba atómica en Nueva York no hubiera matado y discapacitado y lesionado y cerrado negocios como lo hizo el COVID en Nueva York. Le costó el puesto al gobernador de Nueva York, sin contar los muertos de las personas que estaban en asilos de ancianos, que no se puede contar cuántos de esos murieron cada día porque era por paquete. O sea, hemos pasado, nosotros vivimos la viruela, vivimos el sarampión como epidemia. Aquí hubo difteria en determinado momento hace 30 o 40 años. Sí, doctor, pero mire. Pero nada como esto. Perdóname, el tema de que usted ha visto es parte de la forma que usted ve el enfermo y la salud, es decir, integral. Comienza diciéndonos, es que hay no un prerequisito, algo que pasó primero, que es, ¿qué le pasó a la familia? Y eso que no mencionamos al niño que no hizo la tarea y perdió dos años, así doctor. Mismo. Ese niño se atrasó 2 años. Ahora, aunque está en el quinto hoy, él debería estar en el tercero. Tiene materia pendiente sí, sí. Y un salto que lo pasaron porque así no querían problemas políticos los gobiernos. Pero y querían decir, no, aquí no hubo problema. Doctor, en el área de salud que usted comenzó a hablar ahora mismo, por ejemplo, una persona que tuvo el COVID y me está diciendo un médico que ejerce, me dice, yo soy neumólogo y te puedo decir que he visto problemas de coagulación, he visto problemas de limitación de la capacidad respiratoria. ¿Esos son efectos de eso o de otra enfermedad que existía? Mira, cuando hay una pandemia, no se puede hacer autopsias, por más que tú quieras. Hay 10 muertos en la morgue, están llegando 3 más. Tú no puedes pararte a hacer una autopsia de 4 horas. El patólogo está ocupado viendo pendejadas de pulmones que están por ahí. Un italiano hizo una autopsia y se dio cuenta que el problema no estaba en los bronquios como pensamos, como se tupe cuando tú tienes gripe o bronquitis o neumonía. El problema estaba en las arterias pulmonares, las 2 arterias, porque hay 2 arterias pulmonares y hay 2 arterias bronquiales que van al pulmón. El pulmón tiene 2 sistemas arteriales diferentes para poder manejar ese volumen de sangre que le entra cada minuto del corazón, oxigenarla y devolverla. Pero usted me está diciendo que el problema no es de respiración, sino de vascularización. Así mismo, es decir, que lo que lesionó eso fue a la arteria bronquial y no dijo vena, dijo arteria. Las arterias, y la tapó. Y ya no llevaba sangre al pulmón. ¿Y por qué al pulmón y no al corazón? Bueno, porque el pulmón tiene doble irrigación, es mucho más grande que el corazón. Tiene arterias pulmonares que vienen del corazón y tiene arterias bronquiales que vienen de la aorta. O sea, son 2 procesos totalmente diferentes. Uno es una buena bomba y el otro es un buen aljibe donde se deposita la sangre que pasó por la bomba. Entonces es lesión arterial. Y de ahí es donde ¿Y qué pasa en esa arteria, doctor? Se tapa. Como se tapa con un coágulo cuando se desprende y tú haces una embolia pulmonar. No es de colesterol, es de sangre. De sangre. Sangre que se coagula dentro de las arterias. Y por ejemplo, un ginecólogo que dice, yo no tengo problema, pero yo he visto que todos los problemas hemorrágicos han aumentado. ¿Por qué? Mira, primero porque de repente todo el mundo comenzó a usar anticoagulantes.
un medicamento reservado generalmente a médicos especialistas, generalmente internistas o cardiólogos, para afinar la sangre. Comenzó con la aspirinita de 81 miligramos, pero de ahí en adelante surgieron los anticoagulantes que eran dependientes de la vitamina K, como el Coumadin, después la heparina, y después otros anticuerpos formados contra la cadena de coagulación, que no permite que la sangre se coagule y se licúe mucho. Y esa gente, tomando sus medicamentos todavía hoy, cuando ya pasó la gran ola del COVID, son los que tienen menstruaciones muy abundantes, sangrado cuando se dan un golpe, y cuando tienen cualquier otra reacción, sangran casi espontáneamente. O sea, hay muchas complicaciones porque todavía nosotros como médicos mantenemos, todo el que llega con anticoagulantes, tú se lo mantienes. Doctor, ¿para usted significa algo la rapidez con que se desarrollaron pruebas, vacunas y enfermedad? Y qué bueno, porque mira, cuando la influenza se tardaban 4 horas hacer una vacuna para la influenza. En la Primera Guerra Mundial. No, pero acuérdese que cuando tú revisas el gobierno de Trump, que fue el primero que empezó a entregar una cantidad enorme de dinero a laboratorios que vendieron sus vacunas. Y emitió un decreto que obligaba a las cadenas a coger un shortcut, un atajo en la producción de vacunas. No era la vacuna tradicional la que se iba a producir a base del experticio que había. Era una vacuna improvisada basada en la necesidad que había. De ahí nacen tantas y cuantas vacunas. Miles de millones de personas. Si hoy tenemos 8.000 millones de personas en el mundo, yo te apuesto que 6.500, 6.600 se vacunaron. No se vacunaron los mamandos, los chiquiticos, los que estaban muy enfermos, pero el mundo entero sufrió los efectos de la vacunación. La salud del mundo, a raíz de los efectos ulteriores de esa pandemia, ¿se puede decir que se disminuyó? No, al contrario. Mira, todo el que tenía enfisema pulmonar y le dio el COVID se fue. Todo el que tenía una fibrosis pulmonar se fue. Se murió. Todo el que tenía tuberculosis controlada con medicamentos se fue. Todo el que era fumador crónico dijo adiós. O sea, usted me está hablando que entonces el QV hizo una prueba de selección y dejó los buenos. Así mismo. Yo te apuesto que más de 3 millones de personas murieron de COVID. Sin contar los que murieron en la India y China, que nunca llevaron sus reportes al Johns Hopkins. Fue selectivo entonces. Claro. La mayoría de las personas que tenían cuentas pendientes, comorbilidad, se fueron. El que tenía enfisema, el que tenía asmático, el que tenía problemas de coagulación. El viejo. Porque el dímero, qué sé yo, que ha sido un lío. El dímero nace como consecuencia de las embolias pulmonares. Que fue lo Había que buscar qué afectaba la embolia pulmonar y surgió el dímero. Es una proteína que sube cuando una arteria pulmonar se tapa. Bueno, cuando se tapan muchas arterias pulmonares, el dímero se dispara a 1.000, 1.200, 1.500. Hoy hay gente que anda en la calle con un dímero de 850 y no tiene ningún síntoma. Y todavía el médico está buscando la interpretación de ese dímero. Entonces, ¿por qué fue bueno? Fue bueno porque alertó que al subir el dímero y la ferritina había un problema de coagulación importante a nivel de pulmón. Es malo porque todavía nadie sabe cómo se maneja el dímero. ¿Cómo lo baja? Baja solo, baja porque le da la gana. Si se queda alto, ¿qué representa eso en tu pulmón? Bueno, si es y arterial y es el coágulo, al desaparecer o diluirse el coágulo baja el dímero. También surge, como consecuencia del COVID, otro dato muy interesante. Antes los datos básicos en medicina eran la presión, el pulso, la respiración y la temperatura. La frecuencia. Y la temperatura. Hoy tú tienes que hacer un oxímetro para ver cómo está el índice de saturación de oxígeno en sangre periférica, que te da una idea de cómo van las cosas y que es un buen recurso porque te permite rápidamente saber de qué estamos hablando. Mira, y hay muchas personas sanas que esa que cifra no están oxigenando bajó bien, mucho. Que andan con 78, 80% de oxigenación. Mientras tú tienes 99, yo tengo 98, Carlos debe tener 96 porque está gordito. Sí. Pero la oxigenación es un elemento nuevo que nace a raíz del COVID. O sea, y vendrán muchas otras consecuencias, buenas y malas.
con una pandemia que nos afectó precisamente cuando no había una gran guerra. Porque la gran influenza fue durante la Primera Guerra Mundial, donde los soldados transitaban de Francia a España, de España a Italia, donde quiera. Sí, pero estábamos creyendo hasta este momento que estamos frente a una enfermedad respiratoria y usted me está diciendo es una enfermedad vascular pulmonar. Así mismo. Es así decir, mismo. que es en las arterias del pulmón. Correcto. Quiere decir... Y no se descarta que sea en otras arterias. Lo que pasa es que el proceso de evaluación de esa autopsia todavía no ha terminado. Sí, pero por ejemplo, en las arterias cerebrales, aunque puede haber problemas propios de cualquier... ¿Por qué hay miocarditis con relación a la enfermedad o a la vacuna? No se sabe. Todo ahora es culpa de la vacuna, pero la enfermedad está ahí. Estuvo ahí, estuvo... ¿Y cómo no sabes si el culpable es vacuna o es la enfermedad que te dio? Bueno, si es ahora, después que ya la enfermedad cesó y bajó, aquí se ven 20 casos positivos en una semana, pero no hay ningún interno y no muere estoy nadie. hablando, tengo 3 vacunas Ajá. y me dio 2 veces. Y yo quiero saber cuál de las 5 cosas es que me está produciendo efectos colaterales. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud declaró el virus del COVID-19 como virus perfecto? Perfecto. Flota, no cae. Como teníamos calculado de que caía. Flota, se ¿Qué queda. quiere decir eso, doctor? Que tenga el aire todo el tiempo, que está aquí. Que esté en el aire. Pues sí. nosotros, airborne. Aeróbico. Bueno, aeróbico es el consumo de oxígeno, pero este es En el aéreo. aire, No sí, aeróbico. aeróbico. Segundo, la vacuna no le hace nada, ni lo protege ni lo daña. Los antibióticos no lo tocan. Recurrimos a los anticuerpos monoclonales como un invento que había por ahí que había que usarlo con algo. La vacuna no le hace nada. No. Entonces lo evita. ¿Quién dijo que lo evita? Bueno, pero el que tiene vacuna no le da. Creemos eso. Entonces no me voy a Pero, vacunar. bueno, esa es la otra pregunta. La vacuna mitiga el efecto, pero no es directamente... puede. Todavía eso te veremos. ¿Cuánta gente con vacuna tú conoces que le dio COVID en los últimos 2 años? Le han dado a un Entonces, vacunado. La vacuna no lo cambia, el antibiótico no lo modifica. La terapia de intubación posiblemente agrava la cosa. Más gente murió por la intubación, la administración de respiración asistida, que por la enfermedad misma. De hecho, desde que paró el negocio de la intubación y se le daba oxígeno a presión en la boca, disminuyó marcadamente los niveles de mortalidad por el COVID. Hoy la gente no muere de COVID, pero si te da influenza hoy, tú puedes también morir. Si te da sarampión, como están diciendo que viene sarampión de Haití, el niño puede morir por sarampión, porque le va a dar una neumonía y muere de eso. O sea, hay virus que mantienen su carácter de agresor todo el tiempo. Este virus parece que se ha domesticado. Está en la casa, vive con nosotros. Tú lo vas a sentir cuando cambia la temperatura, como el moquillo del pollo, pero no hay realmente una constancia de qué es lo que ha pasado en el mundo con 5 millones de muertos. Y sabrá Dios cuántos millones. Pero veo que hay muchas cosas que no se sabe todavía. Todavía el virus. Doctor, Ni cómo comenzó. Doctor, lo que se habla de casuística, es decir, estadísticas de cosas que han ocurrido. Hay muchas. Muchísimas. Y hay muchas. Y bien Y hay documentadas. cosas que están bien Porque claras. En este caso, la Universidad de Johns Hopkins, una de mayor esa prestigio en el comenzó mundo. dando cifras Oye. de sitios que yo no sabía cómo lo encontraban. Johns Hopkins y el ministro de Salud de la época, Sánchez Cárdenas, Sí. que hizo un gran trabajo. Hay que quitarse el sombrero con Sánchez Cárdenas. Ir toda la mañana a decirle a este pueblo cuánta gente internaron, cuánta gente murió. Oye, eso no es fácil. No es fácil. Y hizo su trabajo y lo hizo bien. Y ayudó a mucha gente también. Nosotros tuvimos médicos amigos que no tenían dónde internarlo. Y él nos consiguió la cama. Pero también, doctor, vamos a ver qué hubiese pasado. Uno hace esas hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si el COVID, en vez de haberse originado en China, en Wuhan, de donde se determina que salió el brote, hubiera salido por el desaire en África o una cosa así? Realmente la importancia, el tratamiento y el desarrollo de la vacuna fue porque fue empujada por el impacto económico. Lo que pasa con el virus del ébola, hay un río en cierta parte del Congo que pasa donde está ese virus.
y la gente de ahí se contamina. Pero los que están ahí trabajando también se pueden contaminar. Antes morían todos en cuestión de Pero una 48 enfermedad mortal que no tiene la repercusión económica que tuvo el COVID. Ni No hubo social. preocupación por crear una vacuna. Así mismo, ni social. Se creó una vacuna cuando un norteamericano que estaba ahí le dio ébola y lo llevaron a Estados Unidos. Entonces los laboratorios comenzaron a pensar, porque no es negocio hacer una vacuna para el ébola. ¿Quién se va a vacunar de ébola? ¿Quién? ¿Cuántos? Como no era negocio hacer una vacuna para el HIV. Los homosexuales se van a vacunar, nada más. No, y aquí yo llegué a oír a alguien que dijo, ya, ¿para qué ponerse esa vacuna si ya eso está erradicado? No sé, creo que era de polio, creo que estaba en un momento, se habló, aunque hubo un rebrote en estos días. ¿De qué? El polio. Bueno, el polio aquí hubo un rebrote porque algunas vacunas del polio, las inyectables, se derramaron y personas en el área de Jarabacoa y Constanza se contaminaron. Pero ya la parálisis flácida, que es como se llama el polio, no existe. Bien, doctor. Como aquí no hay sarampión hasta que nos lleguen los guatemaltecos y los haitianos con sarampión, que no están vacunados. Doctor, otra cosa. No existe ningún sistema ni ningún país en el mundo que te pueda decir ese ciudadano tiene cobertura total para todas las enfermedades que le puedan dar. No importa el costo, es imposible, así como te dicen, no te puedo vender un seguro de vida que te cubra todo. Que te cubra la vida misma. ¿Verdad? ¿Verdad? Así pasa con la salud. Y eso hace que entonces que los sistemas de seguridad social no son lo suficientemente publicitados para decirle al usuario que su cobertura es limitada. Es decir, que a usted le garantizan una serie de cosas, pero no todas. Eso ha traído que, sumado al tema de la pandemia, dice, bueno, pero nosotros tuvimos clínicas inclusive que cerraron, otras clínicas que no dieron el cerraron servicio. porque las enfermeras se negaban a trabajar con este tipo de pacientes, Seguro. sin saber lo que estaba, porque los médicos nos huimos de los consultorios. Entonces tuvieron que cerrar porque no podían dar la atención. A lo mejor querían, pero ni podían ni debían porque no tenían el personal para hacerlo. Bien, otros se fueron a la computadora, ¿verdad? Ajá, sí. Bien, doctor, me ha caído en las manos en estos días, he estado leyendo un libro donde habla de dos ciencias en desuso, fisiognomía y frenología. No sé si usted había oído escuchar alguna de ellas, pero ambas están dedicadas a ver la proclividad al desarrollo de una conducta criminal o sobresaliente en algunas áreas de la persona dependiendo de sus rasgos Hoy físicos. eso lo hacen los psicólogos. En esa época posiblemente no habían psicólogos en la ¿Usted se universidad. acuerda del biotipo, doctor? Sí, claro. El tipo que tiene facies de criminal. El Sí, tipo no, que y es que es gordo y no es... lo describían. Ajá. Pero es que incluso parece como si todavía... La gran pregunta es, ¿el criminal nace o el o se criminal hace? se hace? En ese momento, estamos hablando del año 1876, por esa época, donde pensaban que ciertas configuraciones craneales Sí, demostraban pero proclividad a ser criminal. Te voy a decir una cosa antes que el doctor te responda. Mira, el otro día hablaba el doctor Hanna de inmunología. Sí. Lo que pasa es que así como él habla de 58 años de que un general narra un hecho en el pleno siglo XXI, hay una dicotomía de tiempo, igual que no había Psicología. inmunología. Sí. Pero el que nos hablaba de facies, de que un tipo con los arcos superciliares muy pronunciados, sí. con la frente pequeña, con la que se yo qué, con los pómulos, tenía una facies de criminal nato, que nació Sí. así. Mira, hace Entonces 20 esas años, son cosas un niño que en el antes campo. era diferente. Hace ¿Cómo? 20 años, un niño en el campo de 8 años, el papá le decía, mata a la gallina. Oye, cogía la gallina. Mire, doctor, ¿usted se acuerda? Así, esos carayos. Que le ponían a cada pedacito del cerebro. Mira, cogía la gallina y le daba vuelta así el cocote y la La tiraba. revoleaba. La revoleaba. Después llegaba el pavo y el papá lo enseñaba cómo matar el pavo o el chivo porque Sí. era Navidad.
ese tipo fue desarrollando técnicas y habilidades que ninguno de nosotros tiene. Tú no puedes matar una gallina. No. Mejor no como. No. O si yo he de darle una puñalada a un cerdo. Una puñalada a un becerro. A un becerro. Esos son Y vainas ver cuando lo matan, eso. Entonces, si tú desarrollas esa Doctor, técnica... doctor, vinieron unos judíos una vez aquí y fueron a Sosúa y me dicen, digo, ustedes son pioneros de industria de Sosúa. Y dice, mira, nosotros somos todos los pioneros que tú quieras, pero yo vi sacrificar un ganado, que eso era una en cosa. aquella época. Óyeme, di que con un martillo le daban una buena cabeza. Hoy con una batería de 12 voltios. Sí, Se la ponen al cerdo aquí, pues el corazón es muy frágil y muere. Pero antes no, entonces ese niño fue creciendo y cuando llegó a la ciudad de 16 años, meterle un cuchillo a uno era parte del ejercicio que le había practicado toda la vida. O sea, las cosas cambian, el mundo cambia aceleradamente. Ajá. Decía Julito ayer que una generación eran 30 años. No, una generación son 20 años y puede ser 20 días. Como cambian las vainas del mundo. Imagínate tú. Todos los días. Pero ahora mismo, ahora, ¿qué tiempo tenemos hablando de la inteligencia artificial? ¿Es un mes? Tenemos un mes. En eso, sí. Se desarrolló bastante rápido. Para fines populares, porque ahorita claro. parece Félix de Sena que te dice que pero eso tiene muchísimos años. No, yo estoy hablando palpo. Y la mayoría de nosotros, sí, Félix sabe demasiado. Pero en la paradita que él sabe. Sí. Aquí. Sí. Mira, la mayoría de nosotros no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que es inteligencia artificial? Dime tú. Dime. Una cosa que sabe muchísimo. Sí. Oye, te digo lo del jugador de ajedrez que programó y le ganó su computadora para las 4 salidas clásicas que tiene una partida de ajedrez. Hoy en la quinta, con la misma salida, la computadora le buscó una quinta y le ganó. ¿Qué dice él? Esa computadora está pensando por sí sola. Yo no programé eso. Exacto. Yo no programé eso. Yo le enseñé y sabe más que yo. La Sofía que trajeron. ¿Y por qué no me quiere? Y la Sofía le dice por lo de Brecht, por los aviones, por lo que sea. Es tu problema. Pero yo creo que ellos tienen una memoria más fiel que nosotros. Porque ella está todo ahí y lo busca donde sea. Es una biblioteca, la más grande. Ya no es la de Turquía, la de Estambul, no. Constantinopla. Bien, tenemos un tema que tratar con el doctor, pero vamos a hacer una pausa porque resulta que si usted quiere quedar bien en sus deberes, digo sexo, doctor, no se meta en eso, que eso es para jóvenes. No, eso es para nosotros. Los jóvenes no necesitan eso. Mire, ahí estamos entrando en la conversación que teníamos antes de entrar. ¿Cuáles son? Cada quien que piense cuál es su órgano favorito y parece que algunos tienen que... Si tú lo asumes como fisiológico, me está saliendo cana. Eso es físico. Me estoy quedando calvo. No veo la letra chiquita. Oye, ¿cómo fue? Dime. Que tú tienes 70 años, que me duele aquí. Hay gente que va al consultorio porque le duele ahí. ¿Cuántos años tú tienes? 78. Y nada más ahí te duele. Lo que yo estaba hablando. Pero ayer publicaron que un médico descubrió el por qué el pelo se hace blanco en los viejos. La concentración. ¿Por qué el color de las canas? Oye, no es las canas, no. ¿Por qué el color de las canas? Parece que tiene que ver con la concentración de H2O2, algo así nada, a nivel de cráneo. Sí. Que produce las canas. El blanqueamiento. Sí. No, y también, estábamos bromeando en estos días. Sí, la disfunción eréctil es, bueno, pues entonces ponte la vaina esa, ¿cómo que se llama? Vigosex, sí. Vigosex, que ahora veo que los dos productos son diferentes. Mira sí, ellos tres riéndose de nosotros. Sí, creen ellos. Sabiendo que en la curvita... Los que más están usando eso son los muchachos jóvenes. Para acabar la pobre muchacha.